Ahora hablemos de cómo utilizar el neuromarketing en el retail, en la tienda. No solo las grandes superficies, también en tiendas pequeñas. Y acá estamos hablando de neurochopper. Medir lo que realmente pasa dentro de la tienda o en el punto de venta, que es una de las cosas más importantes. El 70% de las decisiones se toman en el punto de venta, las decisiones de compra. ¿Sí? Alguien puede llegar con una idea en la cabeza, llega al punto de venta y no le gusta el material del producto que vio en internet y lo cambia por uno que está en el punto de venta. Así que es tremendamente importante entender cómo funciona el punto de venta. Soy Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Llevo más de 13 años trabajando en marketing y neuromarketing aplicado, más de 10 años haciendo estudios con neurociencias aplicadas, eye tracking, GCR, Face Reader e IAT. Soy fundador de Agencia Mars, el laboratorio de neurociencias aplicadas más importante, uno de los más importantes de Latinoamérica, fundador también de Implícita, una startup de psicología social que utiliza el IAT para entender la percepción de marca. Soy profesor de posgrado en máster y diplomados de neuromarketing en la región y también en Hispanoamérica. Soy speaker internacional, he recorrido gran parte de América haciendo conferencias sobre neuromarketing. Soy columnista de revista Vulp y Flu Marketing. Tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta, en el cual hablo, entre otras cosas, de neuromarketing y autor de Emprender por Amor y dos libros que están en proceso, uno de marketing para emprendedores y otro de neuromarketing. Les voy a explicar entonces cómo nosotros utilizamos y hacemos estudios de neuromarketing en el punto de venta o en el retail. El retail hoy tiene más datos, pero tiene exactamente los mismos problemas. La decisión sigue ocurriendo en el punto de venta, el problema es que ese punto de venta ya cambió. Hay una sobrecarga de estímulos, hay promociones, hay pantallas, tienen audio, tienen colores compitiendo todo al mismo tiempo en un punto de venta y ya no hay solo dos productos, hay 10, hay 15 y por lo tanto las categorías se sobrecargan y compiten entre ellas y se desangran en base a oferta de precio. Hay menos paciencia, la compra tiene que ser rápida, las misiones son cortas, son específicas, el chopper quiere, compra y se va. Hay más fricción, hay más quiebres de stock, hay layout cambiante, hay congestión, hay inseguridad percibida en algunas tiendas. Y la competencia es brutal. Si no te ven, no existe. Si te ven, dudan y pierden. Para que ustedes tengan una idea, hay alrededor de 15.000 SKUs por cada superficie, a lo menos 100 metros cuadrados, de los cuales la gente mira de forma directa o indirecta 570. Toca, experimenta, prueba alrededor de 130 y termina en promedio comprando 30, de los cuales el 80% son los que ya termina comprando normalmente. Y solo hay un 20% dentro de ese carrito de 30 unidades, de 30 SKU, para jugar con nuevos productos. Por lo tanto, los supermercados son un asesino de productos. ¿Cómo mejoro entonces la experiencia de compra sin adivinar? Esta es la base de todo. ¿Qué es NeuroChopper? Es convertir el punto de venta en un laboratorio real, en tiempo real, con métricas accionables para dejar de opinar y empezar a optimizar los puntos de venta basados en la experiencia real de tu consumidor. ¿Qué podemos medir? La atención que ve el chopper, cuando lo ve, que ignora, el recorrido, por dónde camina, dónde para, dónde se pierde, la emoción que activa, que interés activa, que genera estrés, que genera indiferencia en el punto de venta y su conducta real, que toma, que devuelve, que compara, que compra. Hay tres tecnologías clave en esto. El eye tracking, la diferencia con los tutoriales anteriores es que en este caso, sobre todo en punto de venta real, nosotros utilizamos eye tracking glass, que son unos lentes que nos permiten medir en tiempo real tres cosas. Graba, donde está, hay una grabación de video, hay grabación de audio y recorrido de eye tracking dentro de la grabación. Por lo tanto, podemos saber por dónde está pasando, qué está mirando y qué está hablando, escuchando, diciendo de nuestro producto en el punto de venta. Podemos saber dónde mira, cuándo y cuánto, disponible en tres formatos. El fijo para góndolas, podemos poner en las góndolas dispositivos fijos, los glasses para recorrido libre en tienda y webcam para estudios digitales. Podemos recrear góndolas y supermercados virtuales y con eso entender cómo funciona la performance de los productos en el punto de venta. Que se entregan heatmaps, time to fill section, rutas de miradas, entre otros. El GCR, el segundo dispositivo, puede medir activación y arousal, sí se puede utilizar en tiendas, sobre todo de menores superficies. Mide la conductancia de la piel, la sudoración, pulsación y temperatura. Detecta qué momento enciende al consumidor. En momentos de interés, alerta, atención, sorpresa, indica intensidad, no valencia. Se interpreta con el contexto y con otras tecnologías y facial coding. Hoy día nosotros podemos medir tiendas reales, o sea, podemos poner cámara y medir
con qué emoción llega la persona a una superficie, con qué emoción se mueve en la superficie, en base a todos los puntos de interacción y con qué emoción sale de la superficie. Por tanto, podemos también parametrizar y comparar con ticket y por tanto podemos ver emociones versus ticket y cómo las emociones van cambiando de los tickets y eso nos permite mapear el 360 de una tienda física completamente. Analiza el facial coin, analiza microexpresiones faciales, identifica grado, desagrado, sorpresa y frustración, mapea momentos de verdad emocionantes durante el recorrido o frente a un estímulo. Siempre y cuando tengo una cámara en un primer plano, que es finalmente esto, yo puedo medir las microexpresiones faciales de una persona. Puntos de interacción en la tienda, ¿qué se puede medir? El exterior, el acceso, la fachada, la vitrina, la entrada, las banderolas, los horarios, los OTS, los Opportunity to See, los espacios que no están siendo explotados y que son altamente visibles, Time to Fill Fixation, la fricción del acceso, la tasa de entrada, que es lo primero que vio, la zona de transición, los primeros 3-5 metros, que me orienté, me perdí, el findability inicial, dónde están las cosas, lo logro encontrar, tiempo hasta orientarme y el estrés percibido de lo complejo que es la tarea de orientarme en el supermercado, en la superficie o entender de qué va la tienda, la orientación y navegación, la señalética, los mapas, los naming de los pasillos, los workflow, podemos ver cómo recorre la tienda, cómo mira las zonas calientes, las zonas frías, los puntos de congestión y abandono. Cuando alguien dice no quiero entrar a este pasillo, no quiero entrar a esta tienda, me quiero ir. Los pasillos y el layout también se pueden medir, el ancho, los obstáculos, la isla, los puntos de pausa, la velocidad del recorrido, las pausas, los desvíos por congestión, cómo una persona interactúa con una tienda y cuán difícil o no es la experiencia dentro de ella. La categoría y góndolas, las cabeceras, los cuerpos, la altura, los facing, los quiebres, time to fill section al producto, la tasa de hallazgo, la confusión visual, el tiempo finalmente, el porcentaje de gente que vio, el porcentaje de tiempo que vio. Podemos analizar todas las góndolas, las categorías y los pasillos. Y por supuesto, el material POP y la comunicación, los wobbles, los totems, las pantallas, las islas de promo, los opportunities y real versus el ruido, la interacción y aumento de toma de productos. Podemos ver cuál tipo de cartel es el que lleva mejor al call to action, a la acción, y finalmente con eso tenemos una metodología. ¿Qué otras cosas se pueden medir? Las exhibiciones e impulso, las puntas de las góndolas, la isla, los refrigeradores secundarios, las cajas, la tasa de detección, las compras no planificadas, las conversiones, qué elemento espacio en la tienda es el que más convierte, cuál es el más visto, cuál es el más confiado, comprado. También el servicio de fricción humana, podemos medir los protocolos a través de esto, si se están cumpliendo y en qué nivel, el saludo, la consulta al vendedor, los tiempos de respuesta, el impacto de la conversión, el cumplimiento de los protocolos de atención al cliente, los presibles y atención asistida, la panadería, carnicería, fiambrería, la comida preparada, esto donde tengo una interacción con una persona, yo puedo medir esta interacción, puedo ver en tiempo real cómo funcionan los tiempos en la fila, la influencia del vendedor, los cambios de decisión, si me trata bien o no me trata bien, si está cumpliendo los protocolos de higiene y otros se pueden medir en tiempo real con la experiencia del cliente en el punto de venta, la experiencia sensorial como la iluminación, los olores, la temperatura, la música, el orden o el estrés, la carga, la permanencia en la habitación de zonas afectan la toma de decisión y la experiencia de compra en una tienda, la tecnología de autoatención, los self-checkout, los escáneres, las aplicaciones, los QR, los kioscos, las tasas de uso, abandono, errores, frustraciones, podemos medir la interacción con estos elementos, los espacios de consulta de código, etcétera. Podemos ver cómo funcionan, cuán difícil o no utilizarlo. La caja es la salida y la postcompra, la fila, el cajero, el empaque, el ticket, la satisfacción final, la intención de recompra, la recordación de precio y promociones. Podemos medir exactamente todo. Y ojo con esto porque, sobre todo en supermercados, los carteles y las promociones afectan directamente el core del negocio, la rentabilidad, y por tanto nosotros podemos medir cuál es la mejor performance de las mejores mecánicas de promociones, los mejores carteles en las mejores categorías, y podemos hacer tablas para saber cuál es el mejor cartel y la mejor mecánica de promoción para cada categoría clave de cualquier tienda de negocio para aumentar las conversiones dentro del punto de venta. En cada punto se capturan 5 dimensiones. Primero, lo vio a través de los OTS, el Opportunity to See, el Time to Fixation y el porcentaje de fijaciones, o sea, si fue visto o no,
el tiempo en que se demoró en encontrarlo y el porcentaje de personas que lo encontró. Eso es, lo vio, alguien vio realmente tu elemento. Segundo, lo entendió, cognición, el orden de lectura, la confusión, las señales cognitivas. Una cosa es ser visto, otra cosa es ser entendido. Tercero, lo activó, hay una conexión emocional, el arousal, el engagement, las señales de fricciones son importantes dentro de una medición de tiendas. Cuarto, actuó, el call to action funcionó, el take, el leave, el carry, el conversion, el switch, o sea, finalmente todo lo que incluye la experiencia en el punto, el tomar, el dejar, el experimentar, el abrir, la conversión directamente, el cambiar, el ir comparando entre productos y finalmente si fue eficiente el tiempo total, la rebúsqueda, el abandono de la tarea. Esto nos permite medir 4 tareas principales: la atención, las visualizaciones, el mapa de recorrido, el proceso de recorrido y finalmente cómo los CTA, cómo los call to action generan o no acciones en el punto de venta. Métricas de visibilidad y conducta de compras, tenemos eye tracking, el OTS, Opportunity to See, si el shopper pasó frente a un estímulo, tuvo la posibilidad de estar dentro de esta escaneo de visualización y qué elementos no estamos explotando para hacer con material POP. El suelo, por ejemplo, es una opción. Time to Fixation, cuánto se tardó en encontrar tu elemento en el punto de venta, tu empaque, tu producto en una góndola. El Time to Fixation, el Total Time Fixation, que finalmente tiene que ver con el total del tiempo que estuvo en la góndola, cuánto tiempo total le dedicó a tu producto. Y eso tiene que ver directamente con la visualización de tu producto y la performance de tu producto en una góndola. El porcentaje de fijaciones, del porcentaje total de los participantes que pasaron por ahí, qué porcentaje vio tu producto. Y la conducta observable que tiene que ver con el take, con el porcentaje de gente que tomó el producto, el leave, la gente que lo devuelve, que rechazó en la compra, el carry, lo que lo mantiene y avanza hacia la compra, o sea, finalmente el que lo toma, el que lo vuelve a dejar, el que lo echa al carro y el que cambia la intención, que va a ver un producto y lo cambia. Esos podemos medirlo en tiempo real en el punto de venta. Métricas de emoción, cognición y recordación. Arousal en GCR, intensidad de activación emocional, detecta pics de interés, alerta o estrés durante el recorrido. El engagement, finalmente la conexión sostenida con el estímulo, la señal de niveles de retención que tiene la atención de ese elemento. La claridad del mensaje, el shopper entiende rápido qué es, para quién es, por qué vale, señales o qué señales generan una sobrecarga cognitiva, la percepción de precio-valor, es caro, se entiende, es caro pero vale, señales de confianza o fricción en el momento de tomar la decisión, el por qué es más caro que la competencia o por qué es más barato, el recuerdo espontáneo, que marca recuerda, la promoción, el precio, la ubicación después de un recorrido, si recuerda finalmente que hay un nuevo producto o un nuevo sabor de tu producto, si lo fue a buscar, y las asociaciones implícitas que elementos activan el saludable, el rico, el barato, el premium y el confiable. Hay con esto entonces índices integrados que nos permiten entender la performance de los distintos productos en el punto de venta de los distintos SKU. Y para hacer la data digerible se construyen índices compuestos que resumen el desempeño de cada elemento, los índices de atracción, lo vio, lo miró, cuánto, volvió a mirarlo, el índice de claridad, lo entendió rápido o dudó, el índice de conversión, miró, tomó, llevó, compró, o hay algo dentro del proceso que está impidiendo una fricción. Índice de fricción, búsquedas largas, más relecturas, más abandono. Y el índice de efectividad del POP, o sea, la oportunidad de ser visto, más la fijación, más la compresión, más la acción que lleve ese POP al consumidor, el shopper en el punto de venta a comprar el producto. Está la segmentación por misión de compra. Nosotros trabajamos por tareas. No se compra igual a alguien que anda a la rápida, a alguien que explora. El estudio se segmenta por tipo de comprador. No compra igual a alguien comprando la categoría de cerveza que comprando pañales. Tiene claims distintos, tiene driver distinto en el momento de decidir. Compra rápida versus exploratoria, misión corta versus recorrido amplio, comportamiento visual y conducta completamente distinto. La reposición versus la prueba, el que repone sabe lo que busca, el que prueba necesita más orientación, señales de confianza. Lo sensible al precio versus sensible a la marca, uno va al número, el otro va al label, el POP, la jerarquía visual. Deben hablarle a ambos porque finalmente hay categorías donde la gente va por la marca, hay categorías donde la gente va por el precio, hay categorías donde si no está el producto que yo quiero no lo compro, hay otras categorías si no está el producto que normalmente compro el otro o compro el que esté más barato. Los fiel de marca versus los switchers es donde el impacto
tiene un buen POP, un buen facing o una buena promo, una promo clara. Finalmente estoy dispuesto a cambiar el producto si hay una oferta, si hay una promoción de 2x1 o finalmente me llevo la marca que me llevo siempre porque no hay ninguna posibilidad de que yo cambie la marca. Yo puedo entender en qué nivel de amor está o relevancia está tu marca en el consumidor. Compra planificada versus impulso. El impulso depende de la visibilidad, la saliencia, facilidad. Si no lo ven, no lo compran. Y como les comentaba, la metodología de Neurochopper tiene 4 pilares. Primero, visibilidad. Ese elemento es visto. Sin visibilidad no hay compra posible. Ser visto, les recuerdo, no tiene garantías de que te compren, pero que no te vean sí tiene una garantía de que no hay ninguna posibilidad de que te compren. Segundo, tiene que ver con cognition. Es entendido, el chopper comprende el mensaje o el concepto. El tercero es el path to purchase, que es cómo mira y compara el producto en el punto de venta. Y el cuatro son los call to action. Lo vio, lo entendió, actuó, hizo lo que fue invitado a hacer, efectivamente lo hizo. ¿Cómo se hace un estudio de chopper? Pregunta y métricas, definir qué medir, por qué, qué tecnologías vamos a utilizar, el lugar del estudio, la tienda, la góndola físico-digital, el pasillo en la superficie, el reclutamiento, normalmente el público objetivo en la tienda o desde las bases de datos de cliente o comprando paneles online en el caso de que se haga tiendas digitales, el protocolo en campo, se conectan las tecnologías, se calibran y se mandan a comprar en vivo. Las muestras, 20-40 participantes por segmento, recomendamos 30 en tiendas, tendencias grupales. Y finalmente se hace un análisis informe, se limpia e integra la data y hay estrategias accionables para el punto de venta. La pregunta de oro, si conectas 3 capas, tiene la historia completa. Primero, lo vio, OTS, Time to Fixation, porcentaje de fijaciones, o sea, si estuvo dentro de la posibilidad de ser visto, si fue visto muy rápido y el porcentaje de gente que lo vio. Segundo, lo procesó, el tiempo total de visualizaciones, el scan path y la claridad, el clarity, que tiene que ver con el findability y con la certeza, no de que quiero comprar el producto. Y el tercero, actuó, tomó, volvió a dejar carry en la elección final. ¿Qué hay que cambiar para que más gente lo vea, lo entienda y se lo lleve? Mide realmente lo que pasa en tu tienda. El Neurochopper con eye tracking, GCR y facial coding nos permite hacer diagnóstico en sala de atención, recorrido y conducta, medición en los 13 puntos de interacción de la tienda con un plan de mejora listos para implementar. Ya sabes, si quieres mejorar tu tienda, déjala ser para el casino, para tus campañas, para tu experiencia en tienda, esta agencia Mars.